Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy y tenemos el tema de varianza. Muy bien. Vamos a iniciar. Si tienen alguna duda me pueden interrumpir, por favor. Estamos en la clase número 3 del tercer bimestre y la fecha del día de hoy es 14 de junio del 2021. Vamos a iniciar y tenemos acá una definición que nos dice de la siguiente manera. La varianza, vamos a utilizar la S mayúscula y el exponente 2 o el superíndice 2 que está acá para identificar lo que es la varianza. Esta va a ser sus siglas. Este tema o la varianza mide la dispersión de los datos de una muestra. Quiere decir que vamos a tener X1, X2 hasta Xn según los datos que nos den respecto a la media. Entonces, acá vamos a calcular primero la media y luego vamos a calcular la varianza. Entonces, tienen que tener en cuenta cómo se calcula la media. Recuerden que la media la calculamos con la X y con un guión aquí arriba de la X. Entonces, calculando la media de los cuadrados de las diferencias de todos los datos. Muy bien, quiere decir que vamos a elevar al cuadrado de estas cantidades, vamos a tener una diferencia entre la media y la muestra que nos dan y con esto vamos a armar toda nuestra ecuación. Muy bien, acá tenemos nuestra ecuación donde tenemos S al cuadrado de X. S al cuadrado significa varianza. Va a ser igual a este símbolo que ven acá que parece como M volteada hacia la izquierda. Es sumatoria. Entonces quiere decir que vamos a sumar todos los datos que están acá en paréntesis. Acá tenemos XY. Recuerden que XY va a ser la muestra que nos den. Si nos dan 14 números, esa es la cantidad de datos que nos dan, eso va a ser n. Pero cada número que esté entre esos 14 números, ese conjunto de números, van a recibir el nombre de X, X1, X2, dependiendo qué cantidad sea y en qué posición esté. Tenemos la diferencia que es la resta y acá le vamos a restar lo que es la media, que esto lo vamos a calcular antes. Y a esta resta la vamos a elevar al cuadrado. Lo vamos a dividir entre n menos 1. N, recuerden que es el número de casos, la cantidad de datos que se nos da en un problema. Muy bien, entonces acá tenemos siendo x1, x2 y hasta xn, el conjunto de datos y x con la barrita o el guión arriba va a ser la media. Muy bien, entonces seguimos. Acá tenemos una gráfica donde podemos visualizar una serie de datos. Acá tenemos 6 datos. Y para esta serie de datos vamos a tener una media. Quiere decir que acá, en esta parte donde ven la línea roja, es la media. Unos no llegan a la media, unos datos, y otros sobrepasan la media. Al momento de complementar cada uno de estos datos con lo que se pasó acá, podemos calcular el promedio o la media que tenemos para esta serie de datos. Muy bien, esta es una gráfica. Entonces, para datos agrupados, vamos a utilizar una fórmula que será esta. SX. Entonces tenemos la varianza. Si se dan cuenta, lo único que cambia es que acá tenemos el 2 en el superíndice y acá no tenemos. Entonces, va a ser la misma fórmula. Lo único que cambia es que, si se dan cuenta, en la primera no hay una multiplicación y acá en esta parte tenemos una multiplicación tomando la frecuencia. Entonces, ahora les voy a mostrar. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto, no se les vaya a olvidar, por favor, esto, lo que encerré ahorita en el cuadrito negro. Esto va a estar de más y esto va a ser para los datos agrupados. Entonces, acá tenemos la primera fórmula y la segunda. Muy bien, vamos a continuar. Acá tenemos que si en vez de tratarse de una muestra, la varianza se refiere a la población, el denominador será n. Muy bien. Entonces vamos a tener 3 fórmulas. Acá está. Y esta nos indica que vamos a tener una que vamos a utilizar el símbolo que tenemos de este lado. Es como una O con una colita y también tiene el exponente de 2.
Si se dan cuenta que estamos utilizando este para la varianza y para la varianza poblacional vamos a utilizar nuestro símbolo y va a estar elevado al cuadrado, este símbolo. Y acá tenemos nuestra ecuación. Si se dan cuenta, es muy similar a la primera fórmula, perdón, y lo único que cambia acá es que el denominador, que está acá, que es la n, no va a ser restado con 1. Simplemente vamos a colocar el número de casos como está. Si fueran 12 datos, acá sería 12. En cambio, en la primera fórmula tendríamos 12 menos 1 y nos quedaría 11. Entonces, es lo que cambia con la primera fórmula. Vamos a continuar. Acá tenemos que cuanto mayor sea n, menor será la diferencia entre el resultado de la fórmula de la varianza normal y de la varianza poblacional. Entonces, entre mayor sea n que es el número de casos o el número de datos que se nos proporcionan. También tenemos un inconveniente de la varianza, es que en sus unidades son las unidades de los datos al cuadrado. Entonces, como lo veíamos anteriormente, siempre vamos a utilizar aquí el número 2, que son elevados al cuadrado. Muy bien. Voy a borrar esto. Tenemos el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos habla que un médico de un instituto realiza un estudio para ver si los estudiantes de un centro tienen sobrepeso. Le interesaría estimar la varianza para ver cómo difieren los pesos respecto a la media. Para ello se selecciona una muestra de 12 alumnos de 14 a 15 años. Muy bien, tenemos que tomar muy en cuenta los datos que nos dan. Nos dicen que tenemos una muestra de 12 alumnos, por lo tanto, n va a ser igual a 12. La edad que nos dan acá, que es de 14 a 15 años, es un dato que puede distraernos en la sustitución en nuestra fórmula. Entonces no vamos a tomar la edad, solo vamos a tomar los datos de estos alumnos y el peso que a continuación van a ver acá. Entonces, tenemos acá a los alumnos. Recuerden que si utilizamos el Sistema Internacional de Medidas, vamos a utilizar kilogramos. Nosotros conocemos nuestro peso en libras, entonces acá tenemos el peso en kilogramos. Tenemos al primer alumno que pesa 54 kilogramos, al segundo que pesa 36, al tercero que pesa 73 y así sucesivamente hasta llegar al 12º alumno que pesa 39 kilogramos. Recuerden que un kilogramo es igual a 2.2 libras, entonces ustedes ya van relacionando esa edad, pero eso no es muy importante ahorita. Entonces vamos a calcular primero, ¿qué calculamos? ¿Alguien que me pueda decir? Para trabajar la varianza, ¿qué calculamos primero? Se los mencioné anteriormente. ¿Vamos a trabajar o vamos a calcular la media? ¿Cómo se calcula la media? Chicos, ¿cómo se calcula la media? Tienen que tener su calculadora a la mano, por favor. Lo que vamos a hacer es sumar. ¿Me escuchan, chicos? Disculpen, creo que se desconectó Sí, sí, se escucha. Creo que se fue como la señal del internet, entonces me sacó de la clase. Muy bien, vamos a calcular la media. Vamos a sumar todos los datos. Los datos serían del peso en kilogramos. Vamos a sumar los 12 datos de los pesos y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que nos den, entre n. Quiere decir que voy a sumar 54 más 36 más 73 hasta llegar a 39 y lo voy a dividir entre 12 porque son 12 alumnos los que tengo. Muy bien, ¿alguien que pueda hacer esa suma, por favor, y que me diga? Aquí lo voy a sumar yo también, pero necesito que ustedes lo hagan. 642. 25.42. Gracias, Jonathan. Vamos a ver acá. Acá tenemos que vamos a calcular la media y se obtiene de 53.5. Vamos, alguien que pueda hacer la suma, por favor, y si le da otro resultado,
Es probable que el que yo tenga ahí esté mal también. Más 58 más. Sí, me da un total de 53.5 kilogramos. Recuerden que podemos utilizar la coma o el punto para marcar los decimales. Entonces, como ya calculamos la media, vamos a proceder a calcular nuestra varianza. Para ello nos pide que tenemos que hallar la diferencia de cada elemento respecto a esta para calcular la dispersión de datos. Recuerden que anteriormente nos decía que íbamos a tener XI menos el promedio o la media. Entonces, para cada, recuerden que acá tenemos, les voy a mostrar en esta parte, para cada número que tenemos o cada dato, esto va a ser X1. Acá voy a tener yo X2 y así sucesivamente hasta llegar a X12. Vean, el primer dato va a ser X1, X2. Cada X o cada dato que yo tengo lo voy a restar con la media. Quiere decir que voy a tener primero 54 menos 53.5. Y esa va a ser la diferencia. Entonces, primero vamos a hacer eso. 54 menos 53. Pero tenemos que hacer una tabla para llevar todos nuestros resultados y nuestros datos en orden. El segundo sería 36 menos 53. Muy bien, vamos a realizar acá nuestra tabla. Entonces, acá tengo al alumno número 1. Muy bien, vamos a llenar esta tabla juntos. El alumno número 1, alumno 1, muy bien. Tiene un peso de 54. Entonces, el peso, acá tengo peso. Esto va a ser XY. Recuerden que yo les dije, X1, X2 va a tener el valor de cada peso de cada niño. Entonces, acá tengo 54. Acá lo único que estoy haciendo es sustituyendo datos. ¿Cuál es la media que me dio de resultados? 53.5. Acá está, lo copio, 53.5. Y acá vamos a tener la resta. XY menos X, que este es el promedio. Muy bien, ¿alguien me puede dar el resultado 54 menos 53.5? ¿Alguien, chicos? 1.5, si no estoy mal. 1.5. ¿Alguien que le haya dado el resultado distinto, por favor? Señor, a mí me dio 0.5. Perfecto, nos da 0.5. 53.5 más 0.5 nos da 54. Muy bien. Luego en la siguiente casilla nos dice que tenemos que elevar esta resta, o sea, lo que tengo en la casilla anterior lo tengo que elevar al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es 0.5 al cuadrado? ¿Alguien que me diga, por favor? Vamos a ingresar en nuestra calculadora 0.5, presionamos la tecla que tiene como una flechita, bueno, es como un triangulito sin completar, y presionamos el 2. ¿Cuánto les da de resultado? ¿0.25? Perfecto, gracias, Jonathan. 0.25. Entonces acá vamos a llenar todos los datos con el mismo procedimiento del dato del primer alumno. Entonces vamos con el alumno número 2. De esta manera. El alumno número 2 tiene un peso de 36 kilogramos. Le vamos a restar la media que es 53.5. ¿Cuál sería mi resultado? 36 menos 53.5 me da un resultado de menos 17.5. Menos 17.5. Acá está. Lo coloco.
Y ahora voy a elevar esta cantidad al cuadrado. Menos 17.5 elevado al cuadrado me da... ¿Qué resultado les da a ustedes, chicos? 306.25. Perfecto. 306, sí. Recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a dar positivo, 306.25. Muy bien, entonces acá ya tengo mi resultado. Y así sucesivamente voy a realizar este paso o este procedimiento con todos los datos hasta llegar al número 12. Entonces, si pueden visualizar de este lado, ya tengo todos los datos de esta manera. Si se dan cuenta, el primero me dio 0.250 o 25, porque en realidad el 0 no tiene un valor exactamente, entonces solo voy a colocar el 0.25 o el 250, es la misma cantidad. Luego tengo 306.25, de igual manera que agrega, aquí tengo el 0, pero podemos utilizar dos decimales únicamente. Y así sucesivamente hasta llegar al número 12. Entonces aquí tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12. Muy bien. ¿Tienen alguna duda con lo que realicé ahorita? Señor, yo tengo una duda. ¿De dónde salió X? Donde dice 53.5 kilogramos. 53. Ah, es la media que calculamos. Recuerde que al principio le dije, vamos a calcular la media. Entonces, sumamos todos estos datos que están acá, los pesos de los 12 alumnos, y lo dividimos entre 12. Recuerden que este es el procedimiento para calcular la media. Ah, ya. Gracias. Muy bien, vamos a ponerlo acá. X es igual a X1 más X2 más X3 hasta XN. Recuerden que XN es el número hasta donde nosotros queremos llegar. Y esto lo vamos a dividir entre N, que N vendría siendo el número de datos que tenemos. Acá está. Esto es para calcular la media. Con esto calculamos 53.5 kilogramos, que es la media de todos estos datos. Muy bien, ¿tienen alguna otra duda? No, señor. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Voy a borrar esto que tengo acá. Ay, perdón. Disculpen. Acá estamos. Muy bien. Continuamos entonces. Y acá tenemos, una vez que se haya calculado el cuadrado de la diferencia de cada elemento con la media, ya se puede determinar la varianza, que es S al cuadrado. Muy bien, entonces acá tengo mi fórmula. S al cuadrado de X va a ser igual a la sumatoria de todos los datos que están elevados al cuadrado. Entonces, vamos a ver, analicemos esta parte. Nos dice que vamos a tener que colocar aquí la sumatoria de estos datos que están dentro del paréntesis, que es XY menos la media al cuadrado. Entonces, regresamos a nuestra tabla y ¿en dónde está esta parte? Acá, vean. XY menos la media y elevado al cuadrado. Vamos a sumar todas estas cantidades, todo esto, porque nuestra fórmula nos dice que es la sumatoria de todas esas cantidades. Entonces, sumamos todas estas cantidades, vean, y vamos a colocarlo en nuestra ecuación. En lugar de colocar este paréntesis y todo esto, vamos a colocar la suma de todos los datos que teníamos anteriormente, que la suma sería 1841 de estos datos, sumado solo esto. Vean, 0.25 más 306 más 380 más 42 más 132 nos da un total de 1841. Recuerden que teníamos 12 datos, por lo tanto, n es igual a 12 menos 1 nos va a quedar 11. Ahora sí, vamos a realizar esta división y tenemos 1841 dividido 11. ¿Cuánto sería? ¿Alguien que me pueda dar el resultado, por favor?
Alguien que me diga cuánto es 1841 dividido 11. Tenemos 167.36. Perfecto, gracias chicos. Vamos a ver, Hervis nos mandó eso en el chat de la clase. Vamos a ver, 167.36. Perfecto. Entonces acá ya calculamos nuestra varianza y acá podemos ver que a continuación realizamos una gráfica. No es obligatorio, esto no lo van a hacer ustedes, pero en este ejemplo sí lo tienen. A continuación se puede observar un gráfico de las diferencias del peso de cada alumno respecto a la media. Entonces acá lo único que hicimos fue graficar el peso de cada estudiante. Recuerden que el primer estudiante tenía 54, acá está. El segundo tenía 36 y así sucesivamente. Y lo único que nos queda es hacer una línea que nos indica la media 53.5, exactamente acá está 53. Podemos ver cuántos pasan la media, cuántos están debajo y cuántos se mantienen. Viéndolo bien, el primer estudiante es el único que está muy cerca de estar en la media del peso de los 12 alumnos. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, señor. Perfecto. Si tienen alguna duda, por favor me avisan. Entonces vamos a seguir con el ejemplo número 2. Tenemos el ejercicio número 2 de este lado y vamos a empezar. Estimar la varianza de las estaturas de niños de 10 años de una ciudad. La muestra estudiada es de 400 sujetos y las estaturas medidas que van a ser, estos datos van a ser en X, agrupadas en frecuencias. Entonces, como acá ya nos habla de frecuencias, vamos a ver que vamos a utilizar una tabla más grande. Tenemos acá que se anotan en la primera y segunda columna de esta tabla respectiva. Entonces, tomen en cuenta que siempre vamos a utilizar una tabla para ordenar nuestros datos. Acá vamos a tener los datos que vamos a utilizar, que eran los datos de la anterior tabla. Tenemos X, solo que acá ya tenemos nuestra frecuencia, que es NI. Vamos a utilizar estas siglas, NI. Vamos a tener acá la multiplicación. Esto nos va a ayudar a encontrar la media, porque acá ya tenemos las estaturas, o sea, los datos de los alumnos y cuántos alumnos miden esta determinada estatura. Puede que 5 alumnos midan 1,50 m, 10 alumnos midan 1,60 m y entonces acá vamos a hacer la multiplicación y vamos a encontrar la media. Por lo tanto, voy a multiplicar las estaturas por mi frecuencia, por la cantidad de alumnos. Y con esto voy a encontrar la media. Muy bien. Entonces, luego, como nos dice nuestra varianza, que vamos a restar nuestra frecuencia de la media. Por eso tengo acá XI menos la media. Esto lo hicimos anteriormente. Luego, este resultado lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Lo elevamos al cuadrado, que es el mismo procedimiento que realizamos. Y por último, lo que tenemos acá extra, como ya tenemos nuestra frecuencia, lo vamos a multiplicar por NI, que estos serían nuestros datos agrupados. Muy bien. Entonces, veamos acá. Voy a tener mis datos. Estos datos siempre se les van a proporcionar en cada ejercicio. Entonces, tenemos que 6 alumnos o 6 niños, perdón, en este caso son niños, miden 1,20 m. 13 niños miden 1,22 m. 16 niños miden 1,24 m. 20 niños miden 1,26 m y así sucesivamente. Vamos a empezar a multiplicar. Tenemos entonces acá el primer dato. Muy bien, vamos a multiplicar 1.20 por 6. Todos con su calculadora, por favor. Tenemos entonces 1.20 por 6. Nos da un resultado de 7.2. 7.2. Acá está.
Luego nos dice que vamos a calcular la media. Entonces, para esto, tenemos que hacer primero todas las multiplicaciones. Acá está. 1.22 por 13. Nos va a dar 15.86. Si alguna respuesta me da mal, porque todo lo estamos haciendo, me corrigen, por favor. 15.86. Seguimos con el tercero, que es 1.24 por... Señor, Dígame. a mí me tiró 15.86, no sé si está bien. Muy bien, La voy a segunda. revisar. Vamos a ver, 1.22 por 13. Ay, sí, perdón, es 86. Gracias. Ya ven que siempre sí me equivoco, chicos. 15.86. El segundo, que era 1.24 por 16. Nos da 19.84. El tercero, que es 1.26 por 20. 25.2. Muy bien. Entonces, así sucesivamente lo vamos a realizar hasta completar todos nuestros datos. Voy a borrar de este lado y vamos a ver. Ah, vean, acá tenemos que ver cuántos alumnos tenemos. Recuerden que nos hablaban de una muestra de 400 estudiantes o 400 sujetos, perdón. Entonces, al momento de sumar todo esto, nos tiene que dar n igual a 400, porque son 400 sujetos. Entonces, acá si se dan cuenta, tenemos nuestra respuesta de multiplicar xi por ni. Nuestra frecuencia con nuestras medidas. Entonces, 7.2, 15.86 y así sucesivamente hasta llegar acá. Vamos a sumar todos estos datos y lo vamos a dividir entre las casillas que tenemos acá. Entonces, para ello vamos a realizar esta sumatoria. Nos da 542.64. Veamos cuántas casillas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Son 17, chicos? Por favor, cuéntenlos. Si estoy mal, me corrigen. Tenemos entonces 542.64 dividido el número de casillas, 17. Y lo vamos a dividir y el resultado a mí me dio 31.92. ¿Alguien que no le haya dado ese resultado? Vamos a ver. 542.54 dividido 17. ¿Alguien que no le haya dado ese resultado, chicos? Lo voy a anotar acá. Solo quería preguntarles si tenían clase después de esta. Tenemos como 20 minutos de diferencia para que empiece la otra clase. Ah, muy bien. Sí, quería que trabajáramos la tarea, pero si no se puede, pues no se puede. Muy bien. Aún hay 10 minutos de esta clase. Tenemos 30 minutos aún porque se va a trabajar. Ah, muy bien. Ahorita nos quedan todavía 6 minutos y si pueden, que se conecten 10 minutos para ver únicamente cómo realizamos la tarea, estaría muy bien. Bueno, entonces acá nos dice que tenemos la sumatoria de la multiplicación. Vamos a ver acá. Muy bien, Jervis, no tenga pena. Bueno, acá tenemos la sumatoria de la multiplicación de xi por xi
perdón, por NI. Entonces acá tenemos la suma de todos estos datos y lo dividimos entre, perdón, acá es entre 400. Recuerden que son 400 datos. Yo solo lo dividí entre las casillas. Acá, entonces tenemos 542.64 dividido en 400. Nos va a dar un resultado de 1.35. Entonces, este dato que tenía acá está incorrecto. Sería 1.3566. Esta es mi media. Entonces, pueden anotarlo ahí porque acá no lo tengo. Entonces, al momento de realizar yo la resta de mi frecuencia o mi dato acá, 1.20 menos mi media va a ser 1.35. Voy a realizar la resta. Entonces, tengo 1.20 menos mi media, que es 1.3566, y me da un resultado de 0.15 o 0.66, porque tengo 0.1566, pero ese 6 aproxima a 0.16 que tengo acá. Entonces, realizo el siguiente, que es 1.22 menos mi media, que es 1.3566, y me da un total de 0.13.66. Pueden dejarlo con ese dato 0.1366 o aproximarlo a 0.14. Entonces, acá ya realicé todas mis restas. Lo que procedo a hacer es elevar este resultado al cuadrado. Muy bien. Entonces, tengo 0 menos 0.16. 0.16 y lo elevo al cuadrado, me va a dar un resultado de 0.0256, que es el que tengo acá, 0.0256. Ahora, el siguiente resultado lo elevo al cuadrado, 0.14 elevado al cuadrado, va a ser igual a 0.0196. Exacto, es lo que yo tengo acá en esta casilla. Y así sucesivamente realizo las... voy a elevar todas estas cantidades al cuadrado. Muy bien. Entonces, termino de hacer... No tengan pena, chicos, no les voy a bajar puntos si no se conectan después de la clase. Bueno, vamos a realizar esto siguiendo lo que nos indica en la parte superior de nuestra tabla, y lo único que nos queda hacer es multiplicar este resultado que nos dio, que está en esta casilla, por NI. ¿Dónde está NI? Ah, acá está, en la segunda, que tengo 6. Entonces voy a multiplicar 0.0256 por 6. Muy bien. 0.0256 por 6. Me da un resultado de 0.1536. Veamos. Acá en nuestra tabla. 0.1536. Muy bien, entonces sigo con el siguiente. Voy a multiplicar 0.0196, 0.0196 por NI, que es 13, y me da un resultado de 0.2548. Perfecto, acá está. Y así sucesivamente voy realizando este procedimiento con cada uno de los datos. Recuerden que en nuestra fórmula nos piden la sumatoria de este dato. Vean, este dato. Acá está. Puedo sumarlo, pero recuerden que también nos piden que multipliquemos este dato por este. Entonces, podemos abreviarlo de una forma más fácil. Entonces, vamos a sumar esto y nos da 2.148. Esto no nos indica que es 2000, porque si se dan cuenta que estamos trabajando 0, 0, 0 punto, 0 punto, 0 punto, 0 punto, no estábamos trabajando cantidades mayores de 100. Entonces, por lo tanto, va a ser 0.148, que esta es la sumatoria de mi dato menos mi promedio o mi media, esto elevado al cuadrado y multiplicado por mi frecuencia. Entonces, continuando acá, que dice que en el paso 1 se obtuvo la media, después se rellenan las columnas con las diferencias y los cuadrados de las diferencias para finalmente el paso 2, aplicar la fórmula de la varianza muestral o el nombre que recibe, que es cuasi varianza. Entonces pueden llamarla varianza muestral o cuasi varianza.
Muy bien, entonces voy a copiar acá mi tabla solo para tener mis datos. Acá tengo mis datos y voy a copiar mi fórmula. La primera va a ser de la media. Recuerden que acá no teníamos la media, la calculamos anteriormente. La media era 542.64 dividido 400, que fue lo que calculamos anteriormente. Si se dan cuenta, acá en la parte superior lo tengo. Realizo esta división y me da un total de 1.36. Es porque yo acá no aproximé, pero como les mencioné, este 1.3566 aproxima a 1.36. Coloqué aquí la dimensional de metros porque estamos hablando de estaturas. Entonces, la media para estos 400 alumnos o estudiantes o sujetos, tenemos acá 1.36 metros de altura. Para mi fórmula 2, estoy utilizando la varianza. Acá está mi fórmula, en donde dice que vamos a colocar la sumatoria de mi dato menos mi media elevado al cuadrado multiplicado por NI, que está acá. Como ya lo sumé, solo copio este dato 2.148 y N, que es 400 sujetos